Bueno, el objetivo de este trabajo es analizar el sentido de ciertos carteles que utilizaron el tema de la muerte durante la pandemia del COVID-19 en la Ciudad de México, con base en una postura modal propia de la semiótica pasional y un enfoque emocional que parte de las etapas prenatales del ser humano para establecer el sentido de esos mensajes en un escenario de tensión. Una pregunta que yo quiero responder con este trabajo es cómo se manifiesta el sentido de muerte en el mensaje de un cartel en una campaña que promovió el quedarse en casa desde la modalidad de la semiótica de las pasiones y una teoría de las emociones. Bueno, este trabajo se organiza en 4 temas. Al final presento conclusiones donde busco responder a la pregunta inicial, y el primer punto expreso cuáles son las características esenciales de la teoría emocional. Paso después a explicar la semiótica en su modalidad pocional. Después presento los carteles de interés y específicamente el que quiero analizar, y se expone después de manera sucinta ese análisis y los resultados. Bueno, el primer punto es eso, emociones y los estilos prenatales. Hay que decir que Aristóteles ya habló extensamente sobre las emociones. Es un tema que ha estado presente a lo largo de la tradición occidental, en algunos momentos con más énfasis o menos énfasis, y Aristóteles relacionaba a las emociones con el patos, y para él esta era una condición interna y consecuencia a la vez de lo social, y reconoció que nacen en el alma, pero también afectan al cuerpo. Yo retomo a una teoría que surge de algo que se denomina la globalidad del lenguaje, que está ha sido propuesta por 2 italianos, Guerra y Stefani, y ellos reconocen que esta perspectiva abre las posibilidades para poder atender a la multidimensión humana, sobre todo en el ámbito comunicativo, expresivo, verbal y no verbal, sin ninguna exclusión previa. Esta propuesta de la globalidad del lenguaje retoma 7 teorías, y particularmente yo me voy a centrar en los estilos expresivos prenatales, cuyo fin es considerar las fases de la vida intrauterina con comportamientos expresivos cotidianos, artísticos y de carácter regresivo. Bueno, estas son las 7 etapas, y voy a señalar que lo asocian estos autores a estas etapas con el desarrollo del embrión hasta su nacimiento, y la compone de 7 momentos. El primero se denomina concéntrico, y es en donde se da la gestación y donde la célula inicial comienza a reproducirse de manera simultánea, y eso ya veremos que va a ser reconocido como improntas que se van quedando como huellas en nosotros. El segundo momento es el balanceante, donde esas células que ahora conocemos como madre comienzan a especializarse y empiezan a generar pues las células de lo que seremos nosotros en el sistema pues nervioso, el circulatorio, el cerebro, etcétera, etcétera. Y después, cuando ya el feto está más o menos constituido y comienza a desarrollar su cerebro y el sistema nervioso, lo concibe como la etapa melódica. La siguiente etapa es donde ya está un feto casi completo, ¿no? Como seremos nosotros, y está en un espacio amplio donde, pues, en ese espacio natatorio genera una cantidad extrema de movimientos que van a generar improntas también muy específicas. El siguiente momento es el rítmico, donde por primera ocasión ese feto se percata de que hay límites, y eso traerá también consecuencias importantes para nosotros. El penúltimo momento es el denominado imago-acción, y es donde el feto ya prácticamente no tiene movilidad, y lo único que puede generar, según la postura intuitiva de estos autores, es el desarrollo de la imaginación en algo que ya veremos denominan el sueño fetal. Y finalmente, el momento del nacimiento o de la muerte, si fuese el caso, en lo catártico. Bueno, estas etapas entonces, de manera muy sucinta, explicaré que lo concéntrico remite a la repetición permanente y en algunos casos no lleva a la nada. Sí, ciertamente la impronta que se quedan son múltiples, porque está la contemplación, la introspección, el recogimiento, etcétera. El segundo momento es ese que ya señalaba de especialización, y donde se genera la experiencia con la diferencia y la elección. El siguiente momento, donde ya decía, está desarrollado un incipiente cerebro y sistema nervioso, genera para los autores el inicio del placer satisfactorio, y esta condición, que es de una línea sinuosa
que es lo que lo caracteriza, se vincula con la naturaleza. El siguiente momento, el cuarto, que es el rotante, es propiamente el de ese feto ya completo, ¿no? Pero que todavía está conviviendo en un espacio amplio, acuoso, donde el movimiento se potencializa en ese espacio que parece sin límites y se genera la experiencia de la euforia con libertad y omnipotencia. La siguiente etapa es donde ya decía, se comienzan a identificar los límites y esta experiencia de límite trae como consecuencia la irritabilidad, el enojo, la molestia. En el momento en que el feto ya tiene muy poca movilidad y con las experiencias previamente adquiridas, comienza una etapa donde surge para los autores la imaginación en ese que ya señalaba sueño fetal. La última etapa se asocia con el parto y con esa lucha que se mantiene con la muerte, y en el caso de salir triunfante, pues se desarrolla el sentido de éxito, pero también puede venir la fatalidad. Bajo estas, digamos, características, los autores señalan que es el origen de nuestras emociones y que son universales y para todos. Por eso es que reaccionamos de cierto modo ante determinados eventos de la exterioridad, del ambiente, de nuestro entorno. Y yo retomo esas 7 categorías que las asocio de esta manera: indiferencia, lo concéntrico, la selección, balanceante, la alegría, lo melódico, la euforia rotante, la molestia rítmica, la fantasía, imaginación y la satisfacción catártica. Ahora paso a explicar la semiótica pasional, la cual va a ser propuesta por Algirdas Greimas y quien pues conforma lo que se conoce como la Escuela de París, que tiene una base estructuralista y se enfoca al estudio de las narrativas. Esta perspectiva es muy compleja, muy amplia. Aquí simplemente quiero señalar que está conformada por 2 grandes estructuras, las seminarrativas y las estructuras discursivas, y en los seminarrativos se encuentran las estructuras profundas, identificado con el muy famoso cuadrado semiótico, y las estructuras superficiales. Aquí interesa la estructura profunda. La modalización es una concepción que no surge con Greimas, sino que eso ya está concebido desde otros autores y refieren a enunciados que modifican al predicado. Es decir, son aquellos modos que dejan huella y que son eminentemente cualitativos y que parten de una dimensión simbólica subjetiva propiamente de los enunciados y que refieren a un sujeto en ese enunciado en su condición de ser, de hacer, de pensar, de creer, de valorar, de juicios, etcétera, etcétera. Ahora, este cuadrado semiótico es lógica, con una estructura que es básica para Greimas y que se conforma de esta manera, ¿no? Hay un sujeto que denomina uno, que se opone a un sujeto 2, y esta condición siempre va a ser concebida como de opuestos. Y hay una condición también negativa, esto sería no S1 y no S2. Esta condición negativa también genera contrarios y a su vez contradictorios. S1 es contradictorio a no S1, como S2 es contrario a no S2, pero también hay implicaciones. Las implicaciones son relaciones que se dan en esta estructura que plantea Greimas de S1 con S2 y viceversa, así como S1 no S2, y con ello pues se conforma todo este cuadrado. Ahora, hay muchas maneras de poder hacer uso de esta fórmula, ¿no? De este modelo. Yo retomo el modal pasional y que va a ser retomado por Greimas de Aristóteles, quien suponía que había 4 grandes pasiones. Ella decía, ¿no? Hay que reconocer que Aristóteles relaciona pasión y emoción de tal manera que habría 4 condiciones que detonan la emoción en nosotros. Es el deber, el poder, el saber y el querer. Otra condición propia de este modelo, pues en sus múltiples usos, está en la explicación del ser, y de ahí aflora la noción de verdad, falsedad, secreto y mentira. Bueno, estas características son las que yo retomaré para el análisis que a continuación presentaré, pero antes quiero señalar que el deber es el cumplimiento de las normas y en muchas ocasiones ocupa el lugar del héroe. El poder impone las normas, el querer implica una negación en el alejamiento de las normas, el saber es el lugar del consciente. Ahora,
quiero dirigirme al tema de la campaña que me interesó, que es Quédate en casa y quédate vivo. Voy a dar algunos datos sobre esta campaña. Fue desarrollada por la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas. Fue dirigida a la población de la Ciudad de México, que como sabemos, dentro del país es la que ha tenido más contagios. Fue dirigida a los incrédulos o que subestimaban el contagio, y la idea inicial fue: si sales, mueres. Bueno, en el caso, no quiero ampliar la idea de lo que ya conocemos sobre el COVID, simplemente aquí señalo que en el caso de México, el primer caso que se detecta en México es del 27 de febrero del 2020, y la primera defunción en el país fue el 18 de marzo. Hoy, en el mundo hay 27.392.203 infectados, y en México son 637.509 con 67.781 muertos. Las campañas que se desarrollaron para sensibilizar sobre este contagio, el primero fue el de Sana Distancia, junto con la Jornada Nacional de Sana Distancia, y han estado pues otras campañas como las que señalo aquí: Que no te cargue el payaso, Callados prevenimos el contagio, que fueron dirigidas para usuarios del metro de la Ciudad de México, Unidos por México, y Quédate en casa, quédate vivo es la que ya decía me interesó. Estos fueron los carteles que yo identifiqué, y de ellos, bueno, lo que yo hice fue el poder primero identificar aquellos que explícitamente señalaban la palabra morir o muerte. Y entonces, bueno, pues encontré que eran 4, 1, 2, 3 y 10 de la lista anterior, y ya por una tómbola elegí uno, y este fue el que voy a pasar a analizar. Entonces, el análisis que denomino emocional pasional, pues retoma las categorías tanto de las etapas prenatales como en este caso de las etapas prenatales, y con cada una de ellas que yo pues retomo esa palabra inicial que era indiferencia, concéntrico, selección balanceante, alegría melódico, en fin, y le opongo su contrario. Entonces, así surge indiferencia, tensión, selección, confusión, alegría, tristeza, euforia, desolación, enojo, agrado, fantasía, realidad, satisfacción, insatisfacción. Y con eso me puse a analizar el cartel, que para efecto del tiempo no me da la oportunidad de poder explicar todos los resultados, pero con mucho gusto les puedo pasar la presentación para que ustedes revisen lo que aquí se escribió, o finalmente, en el caso de ser aceptado mi trabajo para publicarse, lo podrán revisar en ese artículo. Y hice lo mismo con esta dimensión del cuadrado pasional, pero modal, y donde el deber, el poder, el saber y el querer, pues daba estas condiciones. La característica que yo buscaba en cada una de estas categorías es que pudieran aparecer cada una de ellas para poder conformar el sentido que se iba identificando en cada uno de esos análisis. Bueno, entonces, con base en los hallazgos, se posibilita la relación entre ellos para reconocer los diferentes sentidos que develan este estudio. La hipótesis, y bueno, esto se proponen como hipótesis de trabajo para establecer las diversas decodificaciones que posiblemente se detonan sobre el mensaje del cartel. Y voy a ejemplificar con 2 casos, ¿no? En el primero, el análisis que retomo de las etapas prenatales es indiferencia, atención, concéntrico. Aquí está el resultado, y después paso al análisis modal, pasional, deber, y pongo el diagnóstico. Cabe decir que se buscó con el cartel atrapar la atención del público de manera emocional, pero es posible que no se haya considerado lo opuesto, es decir, que pasara desapercibido en un público indiferente a un mensaje que implícitamente señala como verdad que cada uno se debe de proteger de contagios y proteger a los demás. Por eso hay que quedarse en casa para vivir, ya que ese es el secreto que evita los contagios. Pero existe también una condición de poner atención al mensaje, pero sin reaccionar al no hacer sentido. Un segundo caso que yo expongo tiene las mismas características, y el diagnóstico es: en el caso de el rotante y el querer, es predecible señalar que se espera incentivar la desolación en aquellos que suponen que la pandemia es algo controlable, pero que esto no se ha llegado a conseguir porque hay una población que no quiere quedarse en casa. Ante una idea sobre la falsedad en lo dicho y en relación con los contagios, me dicen mentiras, y al mismo tiempo se está claro que de algo me he de morir. La euforia podría manifestarse como reacción a un mensaje que se presume falso y mentiroso. Desde esa perspectiva, y paradójicamente en esta población, se promueve lo opuesto: no quedarse en casa.
Las conclusiones. Se sabe que las combinaciones, si bien son varias, se reducen a las obtenidas con este estudio. Serían 28 posibilidades y sus contrarios, lo que da cuenta de 56. Si bien es cierto que ese es un aparato muy complejo como para poder atender en el caso del desarrollo del análisis de un trabajo de comunicación, lo cierto es que por experiencia nos debemos de concentrar en el que de creer que nos ofrece 7 posibilidades y su doble opuesto. En total serían 14. Estas múltiples relaciones son las que deberían considerarse para atender los vínculos que se abren o clausuran entre las subjetividades que participan entre los creadores y los lectores de cualquier mensaje. Entonces, respondiendo a la pregunta inicialmente formulada, yo señalo, la respuesta muestra que ese sentido es muy variado y no es único, como lo pensó la modernidad y sus teorías que buscaban los absolutos. Por eso se necesita considerar la pluralidad de sentidos que siempre surgen ante cualquier mensaje, lo cual hace notar que el continuum de un entorno comunicacional es complejo y por eso resulta un reto el tratar con campañas que buscan llegar a una amplia población. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.